Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase es para ejercitar el tema de las coordenadas polares. Vamos a realizar algunos ejercicios de área que tienen la ventaja de considerar no solamente el tema de área, sino que también los contenidos previos asociados a las coordenadas polares. El tema cómo se define la gráfica, simetría, si corresponde y todo ese tipo de cosas. En ese sentido, los ejercicios de área son bastante completos. Pasamos al primer ejemplo. Considere dos curvas polares. La primera definida por r cuadrado igual seno de 2θ y la segunda definida por r cuadrado igual coseno de 2θ. En el primer ítem, pruebe que la curva r cuadrado igual seno de 2θ es simétrica con respecto al polo y que la curva r cuadrado igual coseno de θ es simétrica con respecto al eje Y. Probablemente aquí en vez de coseno θ debería ser coseno de 2θ como está indicado arriba. Ahí vamos a revisar. Como segundo, determine los puntos de intersección y grafique las curvas, pintando las regiones acotadas por ambas curvas polares. Y tercero, determine el área de las regiones acotadas por ambas curvas polares. O sea, tiene que estar en el interior de las dos al mismo tiempo, para el ítem 3. Con eso vamos a la solución. Una forma de verificar que una curva es simétrica con respecto al polo es cambiar θ por θ más pi y verificar si se cumple una igualdad. Entonces lo vamos a dejar anotado por ahí. Si un punto pertenece a la curva, que de momento lo voy a llamar como C, entonces el punto R, θ más pi también tiene que pertenecer a la misma curva. Para pertenecer a la curva se tiene que verificar la igualdad que define la curva, que en este caso es r cuadrado igual seno de 2θ. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el lado derecho, nos dice seno de 2θ cambiando θ por θ más pi. Así que vemos que seno de 2 veces θ más pi es seno de 2θ más 2pi, y aquí usamos la periodicidad de seno, así que me queda una igualdad. Seno de 2 veces θ más pi es igual al seno de 2 veces θ. Para ver una simetría con respecto al eje Y, vamos a realizar una verificación parecida a la que hicimos con la del polo, pero hay que cambiar el θ más pi que escribimos anteriormente, lo cambiamos por pi menos θ. Así que nosotros cambiamos θ por pi menos θ. Si se verifica la igualdad, entonces tenemos simetría respecto al eje Y. Y efectivamente, coseno del doble de pi menos θ es coseno de 2pi menos 2θ. Usamos la periodicidad. Me queda el coseno de menos 2θ. Y ahora usamos que coseno es función par, me queda coseno de 2θ. Así que tenemos lo deseado. Ahora, si bien no lo piden, vamos a verificar una simetría más, como para que los gráficos que vamos a estar en la parte siguiente sean más fáciles de realizar. Si nosotros realizamos una verificación con menos θ, vamos a tener simetría con respecto al eje X. Y para la segunda curva eso se cumple, porque el coseno de menos 2θ es igual al coseno 2θ. Así que si tengo un punto que cumple r cuadrado igual coseno de 2θ y cambio θ por menos θ, se sigue cumpliendo la igualdad, y por lo tanto ahora esa segunda curva es simétrica también con respecto al eje X. Y claro, una curva que cumple con dos de las tres simetrías cumple también la tercera, así que esa segunda curva es simétrica respecto al eje X, el eje Y y al origen. Y eso nos va a ayudar para poder graficar.
Vamos al segundo punto, revisamos de nuevo qué era lo que teníamos que hacer. Determinar los puntos de intersección y graficar. Y colorear la región común a las dos. Si tenemos un punto de intersección, entonces debe cumplirse que tanto el seno de 2θ como el coseno de 2θ tienen que ser mayor o iguales que 0. Eso se debe a las ecuaciones que tenemos. R cuadrado igual seno 2θ. R cuadrado igual coseno de 2θ. Bueno, antes de ver puntos de intersección, y que igual lo vamos a comentar, el seno de 2θ y el coseno de 2θ tienen que ser positivos, y eso me dice dónde están definidas ambas curvas. Para la primera, si colocamos eje X y eje Y, la primera necesitamos que el seno 2θ sea positivo, y eso se cumple en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Entonces la primera está definida en el primer cuadrante y el tercer cuadrante. Para la segunda, veamos por ejemplo cuando el coseno es igual a 0, y eso es, o sea, el coseno de 2θ igual a 0, y eso es para θ igual pi sobre 4, 3 pi sobre 4, 5 pi sobre 4, 7 pi sobre 4. Así que hay algunas rectas que son relevantes al caso, las vamos a dibujar. Es la que tiene en el fondo inclinación pi cuartos y la que tiene inclinación menos pi cuartos. Y podemos verificar que la segunda curva está definida en la región que vamos a colorear ahora. Así que si superponemos las dos, da una región común, digamos, un ángulo de 45 grados en el primer cuadrante y uno en el tercer cuadrante, donde nosotros tenemos que buscar puntos de intersección. Y ahí nosotros igualamos. Nos va a quedar seno 2θ igual coseno 2θ, así que la tangente de 2θ tiene que ser 1, y de ahí viene todo lo que sigue a continuación. A fin de cuentas, θ es pi sobre 8 más k por pi sobre 2, donde k es un número entero. Pero eso es para que el seno y el coseno sean iguales, pero no toma en cuenta todavía que el seno y el coseno podrían ser negativos. Entonces eso me permite descartar algunas posiciones, y eso da los dos puntos de intersección que están ahí. O sea, estos puntos, o sea, esos ángulos corresponden a que seno de 2θ es igual al coseno de 2θ, y a que los dos sean positivos. Y con eso nosotros encontramos los puntos de intersección, que son los que están mostrados como P sub 0 y P sub 1. Ahora, un detalle interesante, que el polo también es un punto de intersección, pero no está considerado en esto. O sea, si ustedes calculan, se dan cuenta rápidamente de que el polo no aparece aquí. Estos puntos son distintos del origen. Entonces, una forma de verificar de que el polo no se ha detectado es ver que las dos curvas, cada una de ellas pasa por el origen en algún momento. Entonces, vamos con la primera. Entonces, la primera curva pasa por origen cuando el seno 2θ igual a 0. Y eso es cuando θ es igual a k pi sobre 2, donde el k es entero. En cuanto a la segunda curva, es igual a 0 cuando el 2θ es igual a pi medio más un múltiplo de pi. Así que eso lo vamos a escribir como k sobre 4 más k sobre pi sobre 2. También con k entero.
Nosotros vemos que ningún ángulo θ cumple esas dos condiciones al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, para θ igual pi sobre 4, corrijo algo, escribí mal aquí. Cuando θ igual pi sobre 4, la segunda curva pasa por el origen, pero la primera no. Cuando θ igual pi medios, la primera curva pasa por el origen, pero la segunda no, y así. Digamos que van pasando por el origen por turno, en realidad es para distintos valores del ángulo θ. Y por eso es que no se detecta con el tema de los puntos de intersección. Así que todo eso tiene como origen, digamos, el tema de que justamente el origen tiene distintas representaciones, lo cual es un ejercicio planteado durante la semana pasada a ustedes. Tiene distintas representaciones y en algunos casos pasa una para cierto valor del ángulo, pero no la otra. En el momento de graficar, bueno, toma en consideración el tema del dominio, los puntos de intersección, comportamiento de las curvas y todo lo demás, y nos queda lo que nosotros vemos abajo. Lo que está coloreado con color gris, el primer cuadrante y tercer cuadrante son los puntos de intersección. O sea, la región común a los dos. Ahí nosotros vamos a destacar que hay un ángulo que es pi sobre 8, hay otro ángulo que es pi sobre 4, y que nosotros lo vamos a utilizar en el razonamiento en los ejercicios que vienen después. Entonces vamos a necesitar una integral desde 0 hasta pi sobre 8 y una de pi sobre 8 hasta pi sobre 4 cuando gramos contra el aire. Más un argumento de simetría. Entonces, el argumento de simetría es que las dos curvas son simétricas respecto del polo o respecto del origen. Entonces, el área que nosotros tenemos que calcular tiene una parte en el primer cuadrante y tiene una parte en el tercer cuadrante, pero esas dos partes, debido a la simetría, son iguales. Y eso explica que nosotros calculamos solamente lo del primer cuadrante y multiplicamos por 2. Ahora, ¿cómo se calcula lo del primer cuadrante? Vamos a regresar a la página anterior y vamos a trazar nuevamente esos ángulos destacados que habíamos puesto antes. El ángulo de pi sobre 8, que es un punto de intersección, y el ángulo de pi sobre 4, que es un punto de intersección. O sea, un punto donde una de las curvas pasa por el origen. Entonces ustedes observan que para la región entre 0, ángulo 0 y ángulo pi sobre 8 solamente juega un papel la curva roja. Entonces vamos a utilizar solamente la función seno en ese intervalo. Mientras que de pi sobre 8 hasta pi sobre 4 solamente usamos la región con azul. O sea, la región está acotada solamente por la curva azul, digamos, la roja no interviene. Entonces el integral solamente vamos a utilizar el coseno. Dicho esto, es 2 veces un medio integral de 0 a 8. En la primera tenemos r cuadrado según la fórmula. Y ahora el pedacito que va desde pi octavo hasta pi cuarto sería un medio, la integral de pi sobre 8 hasta pi sobre 4. También usamos r cuadrado, pero para la segunda curva. Por eso me queda el seno 2θ, el coseno 2θ. El 2 cancela con los 1 medio. Se vamos a integrar aquí. Me queda menos coseno 2θ sobre 2. En los extremos se evalúa. Aquí algo pasó, falta escribir. La integral del coseno 2θ es seno 2θ sobre 2. Se evalúa en los extremos y se calcula. Para estar seguro que llegamos a eso, vamos a escribir menos coseno pi cuartos sobre 2 más coseno de 0 sobre 2 más seno de pi medios sobre 2 menos seno de pi cuartos sobre 2.
Vamos a hacer bien paso por paso para no equivocarnos en los cálculos. Vamos a factorizar el 1 medio. Menos el coseno pi cuarto raíz de 2 sobre 2. Más el coseno 0 que es 1. Más el seno pi medio que es... A ver, dijimos que no digamos... El 2 ya estaba factorizado. Más 1. El seno pi medio es 1. Y el seno pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Así que llegamos al resultado correcto. No sé si quieren preguntar algo, me dicen rápido, a ver si quieren consultar algo antes de revisar lo siguiente. Los siguientes son ejercicios propuestos. Entonces vamos a dar un minutito a ver si quieren preguntar alguna cosa. O bien si necesitan repetir algún razonamiento que hicimos anteriormente. Me pareciera que no hay duda, entonces vamos a continuar. Las siguientes páginas de esto son ejercicios propuestos. Entonces vamos a revisar lo que está aquí. Tenemos un primer grupo de ejercicios por lo cual vamos a disponer de 10 minutos, quizá un poquito menos, ahí voy a decir. Ustedes van a trabajar individualmente sobre esto y después vamos a revisar las soluciones. Con eso detenemos la grabación. Empezamos a resolver el primero de los problemas propuestos. Tenemos las dos curvas, R1 igual menos coseno teta, R2 igual coseno 3 teta. Tenemos que verificar que ambas son simétricas respecto al eje X, que no hay otro tipo de simetría, o sea, ni siquiera en el eje Y, ni siquiera en el polo. Tenemos que graficar, lo cual ya está atendido acá. Y encontrar el área de la región común a ambas curvas sobre el eje X. Vamos con lo primero. Para tener simetría en el eje X es cosa de observar que las funciones son pares. Entonces menos coseno teta y coseno de 3 teta son funciones pares. ¿Qué significa que sean funciones pares? Si ustedes reemplazan teta por menos teta, el resultado no cambia. Y justamente eso tiene como consecuencia de que ambas curvas son simétricas con respecto al eje X. Vamos a anotarlas de momento como C sub 1 y C sub 2 a las curvas. Son simétricas con respecto al eje X. Ahora, para verificar que no hay otra simetría, vamos a hacer la del eje Y con la primera. Entonces, yo sé que el gráfico responde a eso, pero tenemos que hacerlo a partir de las ecuaciones. Entonces vamos a pensar cuándo ocurre que, por ejemplo, que R1 es igual a 1. Entonces nosotros tenemos que reemplazar aquí, nos va a quedar menos coseno teta igual 1. Entonces el coseno de teta es menos 1. Entonces el ángulo teta es más o menos pi. Si nosotros restringimos que el ángulo está entre menos pi y pi, claramente. Recuerden, en general esto está definido para todo teta real, pero como las funciones que estén involucradas son periódicas y tienen un periodo 2pi, entonces podemos considerar cualquier intervalo de tamaño 2pi. Y si nosotros queremos aprovechar, por ejemplo, la simetría en el eje X, un buen intervalo sería desde menos pi hasta pi, y por eso hacemos esto. Entonces el punto dado en coordenadas polares va a ser 1, pi. Estamos hablando de ese punto que estamos marcando ahora en el eje X. El 1, menos pi es el mismo.
Ahora vamos a pensar si acaso es posible que el R1 fuera igual a menos 1. Porque claro, nosotros tenemos un punto en el eje X, en la parte negativa, y nosotros no sabemos si podría pasar lo mismo en la parte positiva. Podría estar el punto, cartesianamente hablando, 1,0. Entonces tenemos que asegurarnos que ese no está, y para eso también tenemos que considerar cuando el R sea igual a menos 1. Parecido a lo de antes, coseno tiene que ser 1, entonces el ángulo θ tiene que ser 0. Tenemos el punto menos 1,0. Así que nuevamente caemos donde el mismo punto de antes. En otras palabras, cuando la distancia del origen es una unidad, que puede ser con un r igual 1 o con r igual menos 1, siempre estamos cayendo en un punto que tiene un x negativo. Pero el correspondiente punto positivo nunca está en la curva en la primera. Así que el punto, digámoslo así, el punto 1,pi está en la curva 1, pero el punto 1,0 no está en la curva 1. Y eso es suficiente, ahí tenemos que no hay simetría en el eje Y. Con la curva 2 es similar. Es decir, tenemos que dar una garantía de que hay un punto que sí pertenece a la curva y que el simétrico respecto al eje Y no lo está. Es similar. Así que eso resuelve las primeras partes. El gráfico ya está. Para poder tener que considerar cuando las curvas pasan por el origen y todo ese tipo de cosas. El gráfico ya está. Para dar con el área hay que encontrar primero los puntos de intersección, que nosotros podemos ver en la figura está el origen y hay un punto ahí en el segundo cuadrante y uno en el tercer cuadrante, pero eso lo tenemos que hacer a partir de las ecuaciones. Al momento de igualar, primero tenemos que considerar cómo queda expresado el coseno de 3θ en términos de algo que sea, en términos de seno de θ y coseno θ. Entonces vamos a tener coseno de 3θ. Eso es el coseno de 2θ más θ, así que usamos la fórmula de coseno de suma de dos ángulos, me queda coseno de 2θ por coseno θ menos el seno de 2θ por el seno θ. Aquí hay varias fórmulas para expresar el coseno cuadrado. Creo que la que conviene usar en este momento es 1 menos 2 seno cuadrado θ. Usamos la que conocemos del seno de 2θ, que es 2 seno θ, coseno θ por seno θ. Y lo vamos a factorizar. Nos conviene hacer esa factorización ahora. Coseno θ por 1 menos 2 seno cuadrado θ menos 2 seno cuadrado θ. 1 menos 4 seno cuadrado θ. Y ahora sí. Igualamos. Entonces las opciones son que el coseno θ sea 0, o bien ahí que el coseno fuera distinto a 0, ahí podemos simplificar. Menos 1 igual 1 menos 4 seno cuadrado θ. De ahí salen los posibles valores para seno. Así que nos queda
R igual 2. Y de nuevo, por el tema de la periodicidad, podemos usar cualquier intervalo de largo 2pi, por ejemplo, el intervalo desde menos pi hasta pi, que hemos dicho que vamos a aprovechar ahora. Me queda menos 3pi sobre 4, menos pi sobre 4, pi sobre 4 y 3pi sobre 4. El coseno θ igual 0 también hay puntos de intersección que los vamos a escribir ahora. Los θ correspondientes son más o menos pi sobre 2. ¿Cuáles son como puntos los que aparecen aquí? Con θ igual pi medio el coseno es 0. Así que ahí tenemos el origen. Con θ igual pi sobre 4 tenemos ese punto que está ahí abajo, que es menos r de 2 sobre 2, coma pi sobre 4. Ya, ese fue el reemplazo con pi sobre 4. El reemplazo con menos pi sobre 4 nos da el mismo r, que esto es lo mismo que decir r de 2 sobre 2, 3pi sobre 4. Quizá una forma también conveniente de escribir el primero que habíamos encontrado era r de 2 sobre 2, 3pi sobre 4. Así que tenemos el origen y dos puntos más, solamente usando esos dos. Si usamos los otros dos, debería quedar nuevamente alguno de ellos. Por ejemplo, si fuera 3pi sobre 4, reemplazamos, me queda de nuevo este punto, el primero, y si usamos menos 3pi sobre 4, me queda nuevamente el segundo. Así que son solamente tres puntos de intersección. Y para eso tenemos aquí arriba un punto t variable que me dice en el fondo cómo se mueven los puntos en las curvas. Entonces, por ejemplo, para θ igual 0 ocurre lo que habíamos mencionado antes, a un punto de intersección. Para pi sobre 4 se juntan en el tercer cuadrante. Para pi sobre 2 se juntan en el origen. Para 3pi sobre 4 se juntan en el punto del segundo cuadrante. Y así podemos considerar alguna otra situación. Bien. Vamos a borrar para poder calcular el área. Al menos vamos a rescatar lo que nos interesa. No vamos a usar la simetría porque nos piden algo sobre el eje Y. Si la simetría no me va a servir. Vamos a marcar cuál es el área que queremos. El área de la región dentro de ambas. Y sobre el eje Y. Así que arriba del eje Y, arriba del eje X, lo que está en el primer cuadrante no me sirve. Y lo que está en el segundo cuadrante es lo que vamos a colorear ahora. Tenemos que ser cuidadosos en cómo varía el ángulo para poder encontrar los puntos que queremos. Entonces vamos a recordar que para pi sobre 2 estamos en el origen. Desde pi sobre 2 hasta 3pi sobre 4 todo es positivo. Y llegamos hasta donde nosotros queremos. Bueno, en realidad, lo que vamos a observar es lo siguiente. Si el ángulo está entre
pi medios y pi. El coseno de teta es negativo, así que con el menos me queda el R1 que es positivo. Con el otro, entre pi medio y pi, vamos a tener alguna dificultad, entonces vamos a cambiar el intervalo ahí. También entre pi medios, pero no hasta pi. En el fondo voy a considerar hasta qué momento estoy recorriendo el pétalo del segundo cuadrante, hasta que yo regrese ahí. Y eso debería ser 3pi sobre 4. Entonces, 3 teta está entre 3pi medios más correcto, no es 3pi sobre 4. Debe ser 5pi sobre 6. Entonces, 3 teta está entre 3pi medios y 5pi medios. Y en ese caso el coseno 3 teta es positivo, o 0. Así que el R sub 2 es mayor o igual que 0. Y ahí todo funciona correctamente. Y dentro de ese intervalo está el 3pi cuarto, que es donde las dos curvas coinciden, que en el fondo es lo que me permite pasar de una situación a otra en el cálculo del área. Esas son las rectas que voy a marcar ahora. Tenemos un ángulo que es 3pi sobre 4 y tenemos un ángulo que es 5pi sobre 6. Vamos a borrar algunas cosas que ya revisamos anteriormente. Para hacer el espacio para el cálculo del área. Entonces, nuestro intervalo de integración va a ser en el fondo desde pi medio hasta 3pi cuarto y después de 3pi cuarto hasta 5pi sexto. Y tenemos que saber qué es lo que pasa con las curvas en ese intervalo. Entonces, desde pi medio, vemos que los puntos se van moviendo a lo largo de las curvas hasta 3pi cuarto. Y lo que pasa con la curva roja, con el R sub 2, es irrelevante al caso. Nosotros estamos trabajando solamente con la circunferencia. Hasta que llegamos al punto de intersección. Eso lo vamos a anotar. Entonces, desde pi medio hasta 3pi cuarto solo interviene la R1. Es importante, digamos, entender bien todo este tipo de cosas, así que por eso me estoy tomando un poco más de tiempo en la explicación, para que después ustedes puedan realizar, digamos, el ejercicio de forma independiente. Por ejemplo, si nos hubieran pedido el pedacito dentro de la flor de 3 pétalos y fuera la circunferencia, habría que trabajar con lo de arriba, entonces tendríamos que hacer una diferencia de cuadrado. Pero como no es el caso, entonces trabajamos solamente con la curva azul, la R1, en ese intervalo. Ahora, desde el 3pi sobre 4, que es donde se juntan, hasta que la curva roja, el punto de la curva roja vuelve al origen, o sea, bien digo, de 3pi cuarto hasta 5pi sobre 6, solamente interviene la curva roja en el cálculo del área. O sea, tenemos que hacer esto para estar seguros de que estamos calculando las cosas correctamente.
Ahora, por tipo de figuras que están, la primera integral, nosotros hasta podríamos anticipar cuánto debería valer, y con eso podríamos verificar si estamos haciendo las cosas correctamente. En cuanto al segundo punto, o sea, el segundo integral que vamos a obtener, no podríamos predecir a priori cuánto va a valer, pero sí podríamos decir gráficamente que tiene que ser un número menor que el que obtengamos con la primera. Entonces son cosas que nos van a ayudar. Finalmente, nos van a ayudar no en el cálculo, pero sí para asegurarnos de que llegamos a una respuesta que sea correcta. Así que el área es 1/2, integral desde pi medios hasta 3pi sobre 4, usando solamente la curva azul, más 1/2, la integral desde 3pi cuartos hasta 5pi sextos, solamente usando la curva roja, al cuadrado de teta. Afortunadamente van a quedar cosas con coseno cuadrado teta que son en realidad fáciles de integrar si usamos la fórmula de ángulo que relaciona coseno cuadrado con el coseno de ángulo doble. Veamos qué nos queda. 1/2, integral pi medios a 3pi cuartos coseno cuadrado teta, similar con el otro. Claro, con el segundo no hemos hecho nada, solamente estamos escribiendo las cosas de nuevo. Antes de eso. Aquí nosotros reescribimos el coseno cuadrado como 1 más coseno del ángulo doble sobre 2. Y en el otro también reescribimos de manera similar. 1 más coseno de 6 teta sobre 2. Y aquí integramos. En general tenemos 1/2 fuera de la integral y un factor 1/2 dentro, entonces vamos a dejarlo como 1/4. 1/4, aquí me quedaría teta más seno de 2 teta sobre 2. Más 1/4 teta más seno 6 teta sobre 6. Podría factorizarlo 1/4, pero prefiero no hacerlo. Vamos a reemplazar. 3pi cuartos más, bueno, ya veremos qué nos queda, seno de 3pi medio. Seno de 3pi medio menos 1 sobre 2 menos pi medios seno de pi es 0. Ahí estamos. En el segundo tenemos, bueno, hay algo que escribimos mal, lo corregimos. Cinco pi sobre 6 más el seno de 5pi es 0. ¿O no? Momento. Seno de 5pi, sí, efectivamente es 0. Está bien. Menos, abre paréntesis, 3pi cuartos más 6 por esto sería, bueno, si multiplicamos por 2 primero, que 3pi medios sería 9pi medios. 4pi medios, esto debería ser 1.
Veamos. Bien. Seno de 6 por 3 pi es 18 pi sobre 9 pi medios. 9 pi medios es 4 pi más pi medios. Sí, está bien. Está bien. Vamos a borrar lo que teníamos antes, que ya lo usamos. Un cuarto sería pi cuarto menos un medio. Que a fin de cuentas es pi sobre 16 menos un octavo. Y lo que le he dicho usando geometría escolar, como le he llamado en otras ocasiones, sí, efectivamente el segmento circular tiene esa área, así que ese cálculo está bien hecho. Y lo que está aquí, a primera vista, debería ser menor que lo que está anteriormente, así que vamos a ver qué nos queda. 5pi sobre 6 menos 3pi sobre 4. Si dejamos denominador 12, sería 20 menos 18. 18 sería 2pi sobre 2. Sería pi sobre 6. Eso me llama la atención, habría que corregir algo. Ahí. No, es pi sobre 12. Ahora corrijo. Claro. Hacemos la resta de forma usual. El término común es 12. 5, o sea, 6 por 2 es 12, 5 por 2 es 10, así que tengo 10pi menos 4 por 3 es 12, 3pi por 3 es 9. 10pi menos 9pi es pi, así que ahí estamos. Ahí estamos. Menos 1. Entonces aquí hay algo que me llama la atención, algo que hicimos mal en alguna parte, entonces tenemos que corregir lo que tengamos que corregir ahora. Consigamos los reemplazos. Seno de 5pi es 0, eso estaba bien, por eso no había nada. Menos seno de 9pi, eso dijimos que era 1, se nos faltó dividir por 6. Ahí debería estar corregido. Si dejamos denominadores comunes y todo lo demás, aquí tengo pi menos 2 sobre 4, sería pi menos 2 sobre 16, el pedacito de arriba, más, aquí denominador 12, sería pi menos 2 también, sobre 12 por 4, 48. Y efectivamente este pedacito es menor que el otro. Nos queda denominador común 48, sería pi menos 2 sobre 12. Ahí está como valor numérico porque hay que llegar hasta el final con eso. Está resuelto. Ahora por temas de tiempo, vamos a dejar la clase hasta aquí, no sin antes volver al archivo que estamos trabajando originalmente, para mostrar los ejercicios que quedan pendientes que van a hacer para que ustedes puedan trabajar por su cuenta. Como siguiente ejercicio, que es parecido al que hicimos antes, el primero el área de la región acotada por dos curvas polares y hacer un bosquejo. Después viene una productora de música organiza un concierto donde el espacio total a ocupar está delimitado por esa curva polar. 1 más 2 coseno t. Primera parte es graficar. Y la segunda parte es, suponga que el escenario va a ocupar todo el espacio ocupado por el lazo menor de la curva polar.
Si ustedes grafican, resumen la parte 1, van a darse cuenta que la curva tiene una autointersección. Entonces, eso da un lazo, digamos, que está dentro de una región más grande. Así que eso es lo que se refiere ahí. Determina el área de la región acotada dispuesta para los asistentes al concierto. O sea, es todo el espacio quitando el escenario. Ejercicio 3. Tenemos dos curvas, r cuadrado igual 4 seno de 2 teta, que se parece a algo que hicimos antes. Y r igual raíz de 2, que es una circunferencia central en el origen. Vamos a estudiar la simetría de la primera curva, determinar los puntos de intersección de ambas. Graficar, resombreando el área al interior de la circunferencia con centro de origen y el exterior de la otra curva. Y pregunta si se puede determinar el área de las regiones sombreadas. Pues viene ejercicio 4, una productora organiza un concepto donde el espacio a ocupar está dado por la misma curva de antes, R dado en cientos de metros. Realiza un bosquejo. En otras palabras, es bastante parecido con el ejercicio 2. Y finalmente un ejercicio que me parece que lo vi en alguna evaluación hace algún tiempo, no recuerdo cuándo exactamente, que da 3 curvas polares, determinar el área en el primer cuadrante que es interior a 2 de ellas y exterior a la siguiente. O sea, interior a la primera y tercera y exterior a la segunda. Bueno, ustedes van a tener que intersectar de 2 en 2, graficar con cuidado y determinar qué es lo que realmente se necesita. Bien, con eso cerramos la clase de hoy. Esperando que sea de utilidad para ustedes. Como siempre, gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.